Muy buenas noches, amados hermanos, amigos y público en general. Hoy tenemos una enseñanza que vamos a entrar a ver sobre las señales de la segunda venida de Cristo. Y vamos a comenzar con la primera, como ustedes pueden ver el título. La primera señal es las 3 fiestas judías. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tomar hoy día. Vamos a orar. Señor Jesucristo, dame sabiduría para poder discernir bien toda esta enseñanza, para que puedan entender mis hermanos, amigos y público en general. Señor, danos la claridad necesaria para entender a todos, tanto los que escuchan como a quien explica, para poder ver en estas 3 fiestas judías la señal de tu segunda venida. Te adoramos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por ser tan bueno y amable con nosotros. Amén. Bien, las 3 fiestas judías, quizás muchos de ustedes no le han tomado importancia, yo tampoco tantos años leyendo. He leído las 3 fiestas judías, pero este año ya el Espíritu Santo me hizo detenerme para estudiar estas 3 fiestas judías. Y ahí fui dándome cuenta, estas 3 fiestas judías tienen una relación directa, aún con la primera venida de Cristo, con la segunda, y también con la venida del Espíritu Santo por primera vez. Así que vamos a ir analizando poco a poco y espero que todos ustedes puedan entenderlo. Vamos a ir a la gráfica. Ahí en la gráfica vamos a entender muy claro la primera fiesta judía, ¿no? Acá, miren, ustedes mirarán la pizarra, acá. Voy a explicarles y después vamos a leer el pasaje para que ustedes puedan entenderlo. La primera fiesta judía se le llama la Pascua, donde ahí sacrificaban un corderito. Eso lo encontramos, si ustedes pueden abrir sus Biblias, en Éxodo, capítulo 12, desde el versículo 1 al 9, y enseguida del 12 al 14, ¿no? Ahí con sus Biblias, ustedes van a ir leyendo y comprendiendo lo que yo voy a explicarles. Antes de entender todo esto, para comprenderlo, aquí hay 2 cuadros, un cuadro más grande y uno más angosto. Uno más ancho y uno más angosto. ¿Qué significa? Aquí están los meses del año nuestros, ¿no? Los meses de los años nuestros. Y aquí están los meses judíos, ¿no? Estos son los rectángulos chicos son los meses judíos y los grandes son los meses nuestros de ahora. Nosotros nos regimos por el sol, este de acá. Ellos eligen por la luna. Entonces, hay una diferencia porque el primer mes judío coincide con el 15 de marzo de nuestro mes. Por eso no he puesto nombres judíos para no confundirnos, sino los nombres nuestros. Entonces, el 15 de marzo, que hay un 15, el 15 de marzo comienza el primer mes de ellos. Aquí ven, mes 1 hasta acá, mes 2, mes 3, 4, 5, 6, hasta el 7º mes que vamos a estar observando. Así es que el primer mes judío comienza con nuestro marzo, pero el día 15. Y cada 15 comienza su mes y cada 15 comienza el mes, cada 15. ¿No? Ahí van a tener el cuadrito ustedes y después voy a mandarlo también a su celular, para los que quieran,
para poder entender. Entonces, en Éxodo 12, vamos a leer Éxodo 12, que nos dice, y Éxodo 12 nos dice bien claro. Vamos a leer en primer lugar el capítulo 12 del 1 al 8. Dice así la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, esto es cuando estaban en Egipto todavía como esclavos, terminó las plagas, faltaba una plaga, ¿no? Y antes de esa plaga, Dios llama a Moisés y a Aarón y les dice, este mes os será principio de los meses, o sea, es su primer mes, está acá, primer mes, ¿ya? Este mes es principio de los meses, y será el primero de los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciéndole, en el día 10 de este mes, tomen un cordero según las familias, tomen un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuera pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, bueno, hasta acá, ¿qué pasaba? Cada familia tenían que ver un corderito. Ya vamos a ver las características del cordero. Cada familia, si había una familia muy pequeña de 4 personas, al lado otra de 3 o 4, entonces los dos, dice, se juntaban para matar un solo cordero. Entonces, versículo 5, aquí están las características del cordero, dice, el animal será sin defecto, macho y de 1 año. 3 características: sin defecto, un corderito perfecto, macho y de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Aquí apunten claro, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa acá? Lo matarán. Inmolar significa matar el cordero. Lo matarán al corderito, ¿a qué hora? Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. Entonces dice, tomarán de la sangre, y la sangre lo pondrán en los postes y en los dinteles de las puertas de su casa. Vamos a seguir leyendo, pero el versículo 12 y 14. Dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a toda la tierra de Egipto. En ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, ¿qué nos dice acá? ¿No? Entonces la fiesta de la Pascua ocurre acá en el primer mes judío, acá es el primer mes, pues le he puesto un cordero, dice ahí. Pero ¿en qué día van a sacrificar al cordero? El día 14 del mes. Y eso fue hace muchos años, ¿no? Lo siguen celebrando, nuestros hermanos judíos lo siguen celebrando todos los años rigurosamente, tal como está en la Biblia. Ellos cada primero del primer día de su mes, su primer mes, ellos se reúnen y el día 14 sacrifican un cordero tal igual como está ahí escrito, que sea machito, que sea perfecto y de 1 año, porque los animalitos ovejunos, cuando pasan de año, ya no son corderos. Hasta el año es cordero.
del año más allá, ya cambia de nombre. Carnero, que es muy diferente. Aquí tenía que ser tal como el nombre, un cordero, un animalito de un año, sin defecto y macho. ¿No? Entonces, lo interesante acá es el día 14. El día 14 del primer mes judío sacrificaron y siguen sacrificando ahora ellos su cordero en su día primero mes, el día 14. Ahora, ¿qué día nos toca en nuestro calendario? Como nuestro calendario, el primer día del primer mes judío da el 15 de marzo, si lo sumamos 14, muy fácil, 15 más 14, ¿cuánto es? Acá está, 29 de marzo. El 29 de marzo, en nuestro calendario nuestro, celebraríamos, mataríamos el cordero si nosotros fuéramos igualitos que los judíos. Pero algo interesante, ¿no? Algo interesante. Esta señal ya se cumplió y fue la señal de la primera venida de Cristo. El sacrificio del cordero que hacían ellos ya se cumplió. ¿Con quién se cumplió? Con Cristo. Él vino como, dice, un cordero perfecto. Entonces, con Cristo, miles de años después, desde la época de los judíos, aquí en la época de Moisés estaríamos más o menos en el 2300, ¿no? O sea, 1700 años antes de Cristo. Pónganle en promedio de 2000 años antes de Cristo. Imagínense, ¿cuánto se cumplió? En el 2030, o sea, 2000 años después se cumplió con Cristo, en su primera venida, porque Cristo, como un cordero perfecto, Él también fue inmolado, y permítanme decirles algo, para Dios el día es día exacto. ¿Cuándo lo mataron al Señor Jesucristo? En la cruz, el día 14 del mes judío, que con nosotros es el 29 de marzo. Yo no sé de dónde nos han enseñado que a veces celebran el 27 de marzo, el 28, el 29, el 30, a veces lo pasan hasta el 5 de mayo. Yo me pregunto una cosa, mis amados hermanos y amigos que escuchan. El día de la muerte de un ser querido tuyo, cuando tú celebras el año, ¿lo celebras 2 días después que murió? ¿Lo celebras el día o lo celebras por las fechas variantes? Porque los números no cambian, lo que cambian son lunes, martes, miércoles, porque si bien un familiar nuestro muere el 29 de marzo, entonces al otro año hacen su recordatorio el 29 de marzo. No interesa si murió un jueves 29 de marzo y al otro año cae sábado 29 de marzo. Y de igual manera nuestros cumpleaños. Pónganse a analizar esto de sus cumpleaños. Yo mi cumpleaños, 27 de octubre, lo celebro el número 27 de octubre. Yo no lo celebro si cayó lunes, martes, miércoles o jueves, porque así estaría celebrándolo indistintamente. Nosotros somos numéricos. Entonces, nosotros debemos celebrar el 29 de marzo la muerte de Cristo, porque es exacta, no puede cambiar. Los judíos hasta hoy celebran su 14 de marzo, que para ellos es el día, el día 14, para nosotros es el 29. ¿Se dan cuenta? Esto ya se cumplió. ¿En dónde se ha cumplido? Vamos a leer cuándo se cumplió. No voy a pasar. ¿Cuándo se cumplió? Vamos a leerlo. Abran su Biblia o apúntenlo en Lucas capítulo 23.
Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46, nos dice lo siguiente. Cuando era la hora sexta es las 12 del día. Cuando era la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena, desde las 6 de la mañana cuentan los judíos su inicio de hora. Entonces, hasta las 12 son 6 horas, más 3 de la tarde, 9 horas. Entonces dice, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. ¿A qué hora murió nuestro Señor Jesucristo? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora matan su cordero los judíos desde el Éxodo? A las 3 de la tarde. ¿Qué día lo matan? El día 14 en su almanaque judío, que traducido a nuestro almanaque es el día 29 de marzo a las 3 de la tarde. Esa hora murió nuestro Señor. Todo indica igualito. Esto ya se cumplió. Esta es la primera señal de la primera fiesta judía, de la Pascua, que nos lleva a darnos a entender que esto ya se cumplió. Y esto coincidió con la primera venida de Cristo para su muerte. ¿A qué hora tenía que morir? ¿Qué día tenía que morir? Todo exactamente. Ahí está también, vamos a ir mirando qué día tenía que resucitar, ¿no? Pero aquí terminamos la primera señal de la primera fiesta judía. ¿Cómo se llamó? Y se llama, porque hasta ahorita los judíos no han cambiado de nombre, se llama la Pascua. Ellos siguen matando los 29 de marzo a las 3 de la tarde su corderito, con todos sus, ceremonias que tienen ahí, ¿no? Y seguramente siguen marcando con su sangre sus dinteles para que Dios nos salve, ¿no? Pero para nosotros, cuando vino Cristo, se cumplió esta primera fiesta judía, ¿no? Él murió a las 3 de la tarde, un día 29 de marzo, que es la misma fecha que celebran ahora los judíos. Murió nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a ver la segunda fiesta. Esa es la primera, la Pascua, ¿ya? Que donde mataban su corderito. Vamos a ver la segunda. La segunda tiene que ver, vamos a leerlo para que vean el tiempo que tiene que transcurrir para saber las fechas. Vamos a leerlo. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. Abran sus Biblias, apunten Levítico 23, versículo 10 y del 15 al 16. Voy a leer Levítico 23, 10. Acá tenemos 23, 10. ¿Qué nos dice? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando haya entrado en la tierra a la que yo os doy, y seguéis, o sea, cortes la mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí está la fiesta. La fiesta se llama los primeros frutos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta fiesta de los primeros frutos? Todos siembran, en Israel es un campo de agrícola muy, muy potente. Ellos de toda la vida han sembrado. Son banderas sembrando uvas, son banderas sembrando la oliva y otros productos, ¿no? Pero su bandera, o sea, sus frutos favoritos es la uva, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen ellos cuando ya sembraron? A los 50 días que han sembrado,
ellos van a cosechar los primeros frutos. Ellos caminan buscando, este no tiene racimo. Cuando encuentran uno con racimo, se lo guardan, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Que esos racimos de uva, que son los primeros frutos, y dicen que es lo más delicioso, los primeros frutos, esos tenían que llevarlos, ellos ¿a quién? Al sacerdote. No era para ellos. Pues como los sacerdotes no tenían utilidades, trabajo, no ganaban dinero, ellos se dedicaban simplemente al servicio, tenían que darle su alimento, su comida, su ropa, todo, ayudarle a los sacerdotes levíticos. Entonces aquí por eso hemos leído, dice, cuando tu mies ciegues, traerás al sacerdote una gavilla por primicia. No sé cuánto será una gavilla, no lo sé, pero una buena porción como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Continuamos leyendo el versículo 15 y 16 del mismo capítulo 23. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Se tenía que contar ellos desde el día que sacrificaron al cordero, y como el sacrificio de cordero al otro día caía día de reposo, entonces al otro día, el domingo, tenían que ir a cosechar, dejaban un día porque era día de reposo, entonces el domingo cosechaban y tenían que traerle al sacerdote los primeros frutos. ¿Cuánto tiempo? 50 días después. Y esto es lo interesante, que nosotros tenemos que ver 50 días. ¿Desde cuándo? Si murió su corderito el día 29, el sábado no, el 30 era sábado. Entonces el domingo primero, el día 1 de abril, comparable con el día 15 acá, ellos tenían que contar 50 días. Desde acá del 1 de abril, tú cuentas 50 días, te va el 20 de mayo. El 20 de mayo están yendo a cosechar los primeros frutos. Por eso esta porción de acá le he llamado los primeros frutos. Entonces, aquí el 20 de mayo, ellos van a cosechar. ¿Y para quién son los primeros frutos? Para llevarlo una buena porción que llevan cada agricultor a los sacerdotes. Una porción posiblemente para su casa, pero una porción buena de una gavilla, dice, para alimentar a los sacerdotes levíticos. Para ellos prácticamente eran los primeros frutos. Esos no los vendían, exclusivamente para ellos, y alguna cosita que quedaba para los dueños. Bien, entonces nosotros viendo en nuestro calendario los 50 días, desde el 1 de abril, contamos, nos da el 20 de mayo. Entonces, les digo eso para mirar las fechas exactas. Entonces el 20 de mayo, ellos, los judíos, están celebrando la fiesta de los primeros frutos, aunque no es la fiesta de los primeros frutos, la cosecha de esos primeros frutos, ¿no? Pues ellos cosechan y los llevan. Bien, esto está en el 20 de mayo. Y ya se cumplió también. Ya se cumplió. Vamos a ver en el libro de Hechos, ahí está el cumplimiento de los primeros frutos, porque unos son los primeros frutos de comida, para nosotros cambia. Para ellos fue un guachito que lo sacrificaban para comer su carne. Para nosotros fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no para comer su carne, sino para comer lo que Él nos tenía preparado, un alimento espiritual para que nosotros tengamos la herencia que nos ofrece, porque si no comemos el alimento espiritual, nunca
vamos a poder ser auténticos seguidores o discípulos de Cristo. Aunque Cristo ilustró y dijo, el que come mi carne y come mi cuerpo tiene vida eterna, pero es una ilustración. Para nosotros es que no hemos comido el cordero ni su sangre, sino que simplemente creemos que el Cordero de Dios que quita el pecado, Él pagó un precio por nosotros y nosotros tenemos que consagrarle como pago nuestra vida para que tengamos una vida espiritual. Lo mismo en los primeros frutos, era la cosecha de los frutos comestibles, pero hoy vamos a ver en Hechos 2 los primeros frutos espirituales. Hechos capítulo 2, por favor. Porque me malogra. Vamos a leer en Hechos 2. Vamos, por lo pronto leemos un versículo del capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a leer el versículo 15 para saber las personas que estaban reunidas. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, la primera iglesia después de la muerte de Cristo y después que se fue, formaban 120 hermanos. Entonces, esos hermanos estaban reunidos. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de los primeros frutos, que ya en épocas modernas de nuestro Señor Jesucristo ya no le llamaban la fiesta de los primeros frutos, sino el Pentecostés. Por eso vamos a leer, ¿no?, ahora en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el 11, aunque va a ser tanto, mejor les explico, ¿no? Mejor les explico qué ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 11. Estaban reunidos esos 120 hermanos. Ahí estaba Pedro, los demás apóstoles, estaba María, estaban los hermanos de Jesús y muchos hermanos otros que hacían un número en la congregación de 120 hermanos. Entonces se reunieron para celebrar el Pentecostés. Pentecostés significa 50. O sea, los 50 días después de la muerte de Cristo y su resurrección, ellos contaron 50 días y se reúnen a celebrar los primeros frutos, sin pensar lo que vendría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se han reunido los hermanos? Y lógico, a esta fiesta del Pentecostés vienen judíos de todas las naciones a celebrar su fiesta. Es su fiesta. Y ellos vienen de Roma, de Egipto, de Francia, de todo sitio, vienen para esta fiesta del Pentecostés o los primeros frutos. Entonces reunidos estaba Pedro y los hermanos orando en un culto, cuando de un momento vino un ruido tremendo, ¡bum!, como que cayó en la casa donde estaba Pedro con los 119 hermanos. Entonces dice que ese sonido fue el sonido del Espíritu Santo que vino a las 120 personas que estaban ahí reunidas y comenzaron a hablar en otros idiomas o otras lenguas. Cuando salieron a la calle, comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas. Entonces, unos se encontraron con un romano, le hablaban en latín. Otros se encontraron con uno de Francia, le hablaban en francés. Otros se encontró con uno de España, un hermano que le hablaba en español. Otro le encontró con un hermano de Inglaterra, hablaba en inglés. Entonces ellos, los hermanos que nunca habían salido los 120 a otro sitio, comenzaron a hablar en castellano, en inglés, en francés, a cada judío que vivían allí y que habían nacido en Francia, habían nacido en otros países y hablaban sus dos idiomas, el idioma judío y el idioma de donde nacieron. Pero estos hermanos, al ser llenos por el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, es decir, hablaron en idioma de los hermanos donde vivían,
y estos nunca habían ido, pero el Espíritu Santo les iluminó de poder para que hablen en francés, en romano, en alemán, en chino y de todo, en árabe, porque se habían reunido muchísimos hermanos de todas las naciones. Todos se sorprendieron. ¿Qué pasa con estos judíos que nunca han salido de acá y me hablan en inglés, me hablan en alemán, me hablan en árabe? Toditos se asustaron. Entonces Pedro les dijo, cálmense, nuestros hermanos han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué le hablaban? ¿Acaso le decían, hola manito, hola patita? No, dice que comenzaron a hablarles las maravillas de Cristo, las maravillas de Dios. Ese es el auténtico don de lenguas. No como hoy, cuando yo inicié mi vida cristiana, me llevaron a que aprenda a hablar en lenguas. Repite, me decían, Jalamashira, Garapato, ¿qué es esto? Dije, a mí no me van a obligar. El don de lenguas es que tú hables a otra persona las maravillas de Cristo. Aún en tu propio idioma castellano podemos hablar, porque una cosa es hablar a un hombre culto que te maneja distintos idiomas y que hablan muy bien nuestro idioma. Otra cosa es hablar a uno de clase media y otros ahí hablar a las chacras, hablar el evangelio a los que están en la chacra. Son distintas formas que uno tiene que aplicar para hacernos entender a ellos los misterios de Dios. Entonces, esto es el segundo fruto, el espiritual. ¿Cuál es? La llenura del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La primera, ¿cuál fue? La muerte de Cristo. La muerte del Corderito, la muerte de Cristo. A la misma hora, el mismo día. La segunda, los primeros frutos. Mientras que otros estaban sacando sus uvas, estos 120 hermanos, Dios le dio los primeros frutos porque fueron los 120 primeros que hablaron en lenguas el Evangelio de Jesucristo a todos los hermanos que estaban en la calle. Les hizo hablar en cada uno su idioma las maravillas de Cristo, las maravillas de Dios. Así tiene que ocurrir en nuestra vida. Así cuando Dios nos dé los primeros frutos, tenemos que aprender a hablar de manera que nos entiendan los hermanos, que nos entiendan y que crean. Dice la palabra que para que crean los hermanos, tienen que conocerte. ¿Quién eres? ¿Quién fuiste? ¿Quién eres ahora? Para que vean cambios, si no, no creen. Ahora así es. Bien, pero vamos a ver la tercera fiesta. La tercera fiesta, ya pasamos las dos primeras fiestas, ahora la tercera fiesta se realizaba en el séptimo mes. Era la fiesta de los tabernáculos, Pero antes de eso, en 15 días antes de los tabernáculos, era la cosecha de todos los productos que ellos habían sembrado. Voy a leerles los pasajes respectivos para entenderlo. Vamos a ir a Levítico 23, por favor. Levítico 23, no te cambié el nombrecito porque... Levítico 23. Vamos a leer Levítico 23, versículos 23 y 24 primero. ¿Qué nos dice? Y habló Jehová a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, escuchen y apunten, en el mes séptimo, al primero del mes, ¿qué dice? O sea, en el mes séptimo, en el primer día del mes, o sea, el 1 del mes séptimo, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Apunten que ahí va a haber un toque de trompeta.
Así lo dice. Una conmemoración al son de trompeta. Y esto es muy importante para nosotros. Apúntenlo ahí, que en el versículo 23 y el 24 dice, al son de trompeta. Entonces, ellos comienzan su fiesta el 1 del mes séptimo con un sonido de trompeta. Y es muy importante que anotes ahí sonido de trompeta, porque vamos a ver y comparar con otro versículo de la realidad que todavía no se cumple. Bien, entonces ya leímos esto, vamos a leer el 34 y 39. Versículo 34 del mismo Levítico 23, apúntenlo bien, Levítico 23, 34, y dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, a los 15 días del mes séptimo, será la fiesta de los tabernáculos. ¿No? Pero los 15 días anteriores, desde el 1, era la fiesta de la cosecha. O sea, cosechaban todos sus productos, terminando de cosechar, iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a leer el versículo 39 del mismo capítulo 23 de Levítico y nos aclara. Y dice el versículo 39, pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. ¿Qué significa esto? Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Cuando hayas cosechado. Cuando ya hayas cosechado todas tus gavillas, entonces dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días, y el primer día de reposo y el octavo día serán también de reposo. ¿No? Antes de la fiesta de los tabernáculos, porque hemos visto en el versículo 34 que en el día 15 se inicia la fiesta del tabernáculo, pero la cosecha se inicia el día 1 hasta el día 14. Y esto es importante apuntar. La cosecha es del 1 del séptimo mes hasta el 14. Y los tabernáculos desde el día 15 más 7, porque son 7 días, hasta el 22. Hasta el día 22 del mes. Bien, entonces ya vimos acá. Entonces esta fiesta no se ha cumplido todavía. Y aquí es el enigma para poder entenderlo, pero se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, hermanos. Nuestros hermanos judíos celebran sus 3 fechas, sus 3 meses, 3 fiestas judías, al pie de la letra como está. Y nosotros debemos celebrar por lo menos 2, esperando el día de la tercera fecha. Ya sabemos que la primera fecha es el 29 de marzo, que celebraremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda fecha, ¿qué celebraremos? La llegada del Espíritu Santo a la humanidad. Por primera vez. Y cayó sobre 120 hermanos que fueron maravillosamente llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no podemos hablar las maravillas de Dios. Hablaremos maravillas humanas, hablaremos cosas nuestras, cosas de un amigo, cosas de la familia, pero jamás hablaremos para que nos entiendan las maravillas de Dios, como el misterio de Cristo que se hizo hombre Dios. Es una maravilla, porque nunca más ha sucedido. La maravilla de la resurrección, porque la única vez que ha sucedido no ha vuelto otra. Son maravillas. ¿Ah? Las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, que ni siquiera les sacó la lengua a los que lo estaban matando. Al contrario, les mostró una cara que estaba feliz. Aún a las críticas de un ladrón que estaba a su izquierda, cuando le dijo, a ver, si tú eres Dios, demuéstrame pues, bájate ahorita y sálvanos a nosotros.
Y ahí surge el ladrón de la derecha y le dice, hey, tú cállate, nosotros somos culpables, hemos robado, hemos matado, hemos delinquido, somos culpables. Pero aquel no ha hecho nada malo. Se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, si te place, salva. ¿Qué le dijo el Señor Jesús antes de morir? Hoy día estarás en el paraíso conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es para contar las maravillas de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Bien, vamos a la tercera fiesta. La tercera fiesta es la cosecha. Es la cosecha. Se tiene que realizar en el séptimo mes. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 6, mes 7. ¿Cuándo coincide? Con el 15 de septiembre. Apunten. 15 de septiembre más 15 días, porque son 15 días de la cosecha, del 15 de septiembre al 30 de septiembre, en nuestro calendario va a ocurrir la cosecha. Va a ocurrir la cosecha, pero la cosecha espiritual. ¿A qué me refiero cuando hablo de la cosecha espiritual, mis amados hermanos y amigos? Al arrebatamiento. El arrebatamiento es el día que Cristo venga y va a venir a cosechar a todos los gentes que están vivos en esa circunstancia, pero que están llenos del Espíritu Santo. No va a llevar a unos que están vacíos, ni a cuarta agua. No, a los que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Es difícil tener el 100% del Espíritu Santo. Yo, aún aquí, hoy día, yo no tengo el 100% del Espíritu Santo. No estoy lleno en sentido numérico, en sentido humano, pero sí estoy lleno en sentido espiritual. ¿Por qué? Cojo nuevamente la parábola del sembrador, del 1 al 100. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Sembró en una tierra, nada. Sembró en otra tierra, nada. Sembró otra tercera tierra, nada. Llegó a una cuarta tierra y se fue a ver los frutos. Y dijo, ¡oh! Esta es buena tierra, porque ha producido frutos 30, 70 y 100. ¿Qué nos hace entender eso, hermanos? Que si nosotros logramos estar llenos del Espíritu Santo de 30 para arriba, a esos va a llevar el Señor cuando vengan sus ángeles. Vamos a leer dónde está esto. Y oh maravilla, vamos a encontrar una coincidencia, aunque para Dios no hay coincidencias, pero una señal bien clara de lo que estoy hablando. Es más cierto que estoy vivo en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la misma palabra que les dije, apunten, cuando comienza la cosecha, vamos a encontrarla cuando comience la cosecha espiritual, cuando vengan los ángeles, la misma palabrita, la que nos hizo el sonido de trompeta. Yo siempre decía, ¿Dónde estará? Porque tiene que haber ese sonido de trompeta cuando vengan los ángeles. Encontré trompetas en Apocalipsis, pero no. Por eso algunos dicen que tienen que pasar la tribulación, todos, para que vengan el rapto, para que venga el arrebatamiento, porque no encuentran trompetas. Pero encontré trompetas y ya les dije que apunten en Levítico, bien clarito, les vuelvo a leer del Antiguo Testamento. Dice versículo 24, Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta.
y una santa convocatoria. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a leerles 2 versículos nada más, aunque les puedo contar el resto. Dice pues, toda la incidencia dice que el Señor vendrá, pero enviará a sus ángeles. Entonces, ¿qué dice aquí? Ven, el subtítulo de esta porción se llama La venida del Señor. Y la segunda venida del Señor Jesucristo comienza con el arrebatamiento y termina, como hemos ido en Apocalipsis, cuando Él viene a destruir a todos los malditos rebeldes y los derrota. Entonces comienza acá. Entonces voy a leerles desde el 13 para que ustedes entiendan bien. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren. No seamos ignorantes nosotros. Todo nos ha dejado en algún rinconcito de la palabra, nos ha dejado el Señor una clave para poder entender cuándo comienza su segunda venida, cuándo es el día del arrebatamiento. Aunque, como dice la palabra, nadie sabe el día ni la hora, pero podremos saber el mes. Podremos saber el mes, porque como la cosecha demora del 1 al 15, puede ser el Señor que comience el día 1 o el día 2, o comience el día 2 y termina la cosecha en 15 días. Entonces por eso nadie sabe el día y la hora que te van a llevar. A unos lo llevarán el día 1, a otros el día 2, a otros el día 3, así, y a otros el día 15. Porque 15 días demora el espacio de la cosecha. Entonces dice, no ignoren, no seamos ignorantes, dice. Dios nos ha sacado del mundo de la ignorancia para que seamos sabios. Sí, sabios en las cosas espirituales, no sabios para mandar a un hombre a Marte. No, sabios para enviar a hermanos al tercer cielo, sí. Nos ha hecho sabios para que nosotros orientemos, enseñemos a nuestros hermanos cómo nos vamos a ir al tercer cielo. Entonces, en lugar de preparar en la NASA para mandar un robot, nosotros preparamos aquí gente para que el día del arrebatamiento Dios los lleve al tercer cielo. Entonces, por eso dice, no seamos ignorantes acerca de los que duermen. Ojo, el verdadero cristiano de más de 30% no muere, duerme. ¿No? Entonces aquí nos dice, no ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo sé que la partida de un familiar nos duele, está estancado como espinas en nuestro cuerpo, pero hay que ir quitando esas espinitas. Porque dice el Señor que no nos pongamos tristes. ¿Quiénes se ponen tristes? Los paganos. Porque nosotros tenemos esperanza de ver a nuestro familiar cristiano, porque él está durmiendo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ojo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Dónde están los hermanitos que le llama el Señor que están durmiendo? En el seno de Abraham. Jesús va a venir por el seno de Abraham y traer a todos los hermanos, y los trae con él. Ya no dormidos, sino despiertos, vivos. Qué belleza cuando vemos la palabra, nos recontraanima, que va a traer a nuestras familias. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quiénes? Imagínense que viene mañana el Señor y estamos vivos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya a nuestra familia cristiana, a nuestra familia que se partió, que durmieron, dice que los va a traer vivitos. Pero ¿qué hay con nosotros? Pero aquí está, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa?
no vamos a estar primeros que ellos, ni ellos primero con nosotros. Ellos están en las nubes esperando el momento que el Señor venga por la cosecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y ojo, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí habla que van a tocar la trompeta. La cosecha en el Antiguo Testamento toca la trompeta antes que empiece la cosecha. Cuando venga Jesucristo con sus ángeles, antes que empiece el arrebatamiento, Él tocará trompeta. Los ángeles, al sonido de la trompeta, los ángeles vendrán buscando. ¿A quiénes? A los que están sellados aquí, con el sello del Espíritu Santo. Aquellos que tienen del 30 para arriba de llenura del Espíritu Santo, a esos los va a llevar. No a los que tienen menos. Lamentable los que tienen menos. En esa época se van a quedar para la gran tribulación, donde las papas van a quemar más que la candela. Así que preparémonos. Todavía no se ha cumplido esta fiesta de la cosecha espiritual. Los judíos celebran su fiesta, su cosecha humana. Nosotros celebremos también en septiembre, ¿no? El 15 de septiembre, que un día viene el Señor a llevar a su pueblo. ¿Qué concluimos de todo esto? La primera señal que estoy trayendo de las 3 fiestas judías es que se cumplió la muerte del Cordero en la cruz. Que se cumplió los primeros frutos, esos 120 hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y que se va a cumplir, sí o sí, la tercera fiesta espiritual. La cosecha por la que viene Jesucristo con sus ángeles al son de una trompeta. Los ángeles bajarán, dirán de dos, 3, llevarán a uno, dejarán a otro, porque llevarán a los que están llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, llénense con el Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Primerito, hay que pedirle que el Señor nos regale su Espíritu para que entre en nuestra vida. Enseguida hay que alimentarlo. ¿Con qué lo alimentamos al Espíritu Santo? Con su bendita y santa palabra. Por favor, amados hermanos, no sean ignorantes, como dice ahí. No ignoren el alimento que necesita Cristo y el Espíritu Santo que están en nosotros, es que comamos palabra, 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 palabra. Lee diario tus 3 hojas, 3 hojas, no páginas, 3 hojas diarias. Acostúmbrate. O lo lees en la mañana, las 3 hojas diarias, o lo lees una al mediodía y una en la noche antes de acostarte, y sus 3 páginas. Si tú lees tus 3 páginas diarias al año, vas a leer toda la Biblia. Entonces estarás lleno del Espíritu Santo. Habrás dado comida para el Espíritu Santo que está en nuestra mente. Habrás dado comida para Cristo que está en tu corazón. Y esa es la señal gloriosa. Cuando vengan los ángeles a llevarnos, ellos mirarán a los que brillan aún en la noche. Porque dice, vendrán como un ladrón en la noche. Posiblemente 6, 7 de la noche. A los que brillan con una luz poderosa en su frente, que es la luz del Espíritu Santo, a esos llevarán. Esos son la cosecha. No sé cuántos miles o millones de cristianos serán, no lo conozco.
pero sí sé que son bastantes, pero Dios quiere llevar, si es posible, a todo el mundo, pero que sean llenos del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, ojalá hayan comprendido. He tratado de ser lo más claro, preciso, me ha demorado muchos días, mucho tiempo investigar esto, pero estoy aquí en el nombre de mi amado Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para contarles que nos falta, que se haga real esta fiesta de los tabernáculos con el preámbulo de la cosecha. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.